Hola a todos y bienvenidos. En el vídeo temático que hoy os vamos a ofrecer desde la Academia de Oposiciones Jurispol, queremos analizar el lugar de estudio en el cual tú vas a prepararte tu oposición y vas a tener que pasar muchísimo tiempo. Y sobre todo, ese tiempo tiene que ser efectivo, tiene que ser eficaz, tiene que ser un tiempo en el cual vayamos a realizar las bases que luego nos llevarán hasta conseguir el aprobado en nuestra oposición. Y la principal duda que tienen todos los opositores cuando empiezan a preparar su oposición, que salen de los ámbitos universitarios o del ámbito del instituto, es si voy a preparar mi oposición o bien en mi casa o bien en una biblioteca. Y al respecto vamos a decirte los pros y los contras que tiene ambas opciones de formación. Si empezamos viendo la posibilidad de preparar nuestra oposición en una biblioteca, vamos a ver que en primer lugar, como ventaja, tenemos un acceso ilimitado a distinto material que nos puede ofrecer la propia biblioteca. Lógicamente, dependerá del ámbito en el cual nos encontremos. También la posibilidad de reunirnos en equipos de trabajo, formar equipos de trabajo porque tienen las bibliotecas lugares habilitados para ello. El personal que nos encontramos allí está capacitado para poder resolvernos cualquier duda y nos podrán ayudar incluso para poder llegar de forma más eficaz a distintas vías de conocimiento. Sabemos que también hay bibliotecas que tienen contratados servicios, por ejemplo, distintos tipos de revistas electrónicas que nos pueden ayudar en profundizar más algunos aspectos de nuestra oposición. Otra de las ventajas que tiene es que el espacio es libre de posibles distracciones. A diferencia de lo que puede pasar en nuestra casa, pues está mucho más regulado el tema del sonido, el tema de concentrarme y tampoco tengo otros elementos que me van a sacar de mi objetivo principal. El silencio es algo que favorece la concentración, lo sabemos todos, y dentro de las bibliotecas normalmente se suele gestionar bastante bien este aspecto. Los descansos de estudio que podríamos hacer, ya sea por el sistema Pomodoro de estudio o ya sea por el tiempo que nosotros nos marquemos para cada uno de los temas que estamos analizando, pues nos va a permitir levantarnos, caminar, salir. Cosa que en casa pues a lo mejor lo tenemos un poco más complicado. Y además tenemos que saber que hay unas normas estrictas que van a asegurar que el estudio dentro de una biblioteca pues se va a hacer de forma eficaz, ¿vale? Con una disciplina que nos va a llevar a conseguir el objetivo en menores plazos de tiempo. Pero al igual que tenemos unas ventajas, hay que destacar unas desventajas, como podría ser el hecho de que el estudiante tenga que ajustarse a un horario concreto. Si la biblioteca, por ejemplo, abre a las 9 de la mañana y yo soy de los opositores que me gusta estudiar a las 5 de la mañana porque ahí no hay nadie que me pueda molestar, bueno, pues es un inconveniente. Y luego el tema de los días, en festivos, en fines de semana, etcétera, pues me voy a ver limitado con el estudio de la biblioteca que tendría que compensar con el estudio de mi casa. Tampoco en una biblioteca se permite el consumo de alimentos. Es verdad que hay momentos en los cuales podríamos aprovecharlo, paramos de estudiar, salimos fuera y pues tomamos esos frutos secos, esas almendras, etcétera, que nos pueden hacer pues más cómodo lo que sería el estudio en este momento. Es más probable incluso que en una biblioteca nos podamos encontrar con algún compañero, con algún amigo, con algún conocido y nos podamos distraer. Esto habría que valorarlo y tener mucha autodisciplina para intentar evitarlo. Lo mismo, la desventaja, no contar con tantos muebles cómodos en los cuales podría descansar, como pueda ser mi casa. Levanto de la habitación, me voy al salón, vuelvo otra vez a la habitación. Y la disciplina muchas veces no funciona en la biblioteca con todos los estudiantes. Esto lo sabemos todos y hay gente pues más decorosa con lo que serían las normas dentro de la biblioteca que otros. Aquellos estudiantes, como os pongo en pantalla, que desean estudiar con música, pues por ejemplo, no podrían hacerlo en principio a menos que utilizaran los cascos, ¿de acuerdo? Para no molestar a los demás, cosa que puede ser también un inconveniente o no, ya dependerá de cada uno la habitualidad que tenga al respecto. Y ya pasamos al estudio en la casa. Dentro del estudio en la casa vamos a ver lo mismo, unas ventajas y desventajas. ¿Qué principal ventaja tiene? La posibilidad de adaptarme al horario, a lo que yo quiero. Como os decía antes, puedo estudiar bien por la tarde-noche o bien puedo estudiar a primera hora de la mañana, ¿vale? Fines de semana, noche, etcétera. El ahorro de tiempo en el transporte. No sé el tiempo que tardaréis vosotros en acudir desde vuestro domicilio hasta una biblioteca, pero pueden ser 10 minutos, hasta media hora o una hora en algunos casos. Bueno, pues ese tiempo lo ahorramos si estamos en nuestra casa. También tenemos la posibilidad de contar con diferentes medios de contacto dentro, en el caso de que tenga dudas, ¿de acuerdo? Dentro del domicilio. El domicilio siempre está abierto, diferencia importante con la biblioteca, y podemos evitar las distracciones al máximo, de forma que te lo voy a explicar cómo podemos distribuir incluso nuestra habitación. Vemos las desventajas de estudiar en la casa y sería no contar, por ejemplo, con un grupo de compañeros cercano para poder estudiar en grupo, repartiendo los trabajos. Depende también del uso de la tecnología que tengamos. No todo el mundo tiene pues acceso a internet, tristemente todavía hoy en día, ni el ordenador potente, ni la línea que va a ser más veloz para poder conectarme. La procrastinación, o también conocido como el hábito, o retrasar actividades,
o situaciones que tengas que atender hoy, bueno, pues en casa suele ser un problema. Es decir, a veces le doy prioridad a poner la lavadora, preparar la comida, atender a mis hermanos o cualquier otra cosa antes que mi objetivo principal, que sería el estudio. Y sin embargo, en una biblioteca pues no vemos esto. También vemos como desventaja la necesidad de contar con un ambiente silencioso para poder estudiar, que no siempre puede obtenerse en una casa, ya sea por obras en el vecindario, ya sea por ruido de la lavadora, ya sea por cualquier cosa. Lo sabemos que en la casa, pues porque el abuelo pone la televisión un poco más alta de lo normal, y vamos a ver soluciones también que vamos a tener al respecto. Y vemos que en casa pues tenemos una serie de tentaciones que en la biblioteca lo vamos a evitar. Esa conversación con familiares, el tener una mascota, el hecho de tener la cama al lado y poder decir, venga, pues voy a estirarme un rato en la cama y te quedas medio dormido en la misma, o, por supuesto, un elemento distractor importante, al igual que pasa con el móvil, sería con la televisión. Esas comodidades de la casa pues no las tenemos, lógicamente, en una biblioteca. Y una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a ver una serie de consejos que desde la Academia Jurispol queremos ofrecerte para poder hacer que tu casa sea el lugar ideal para poder estudiar. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué opinas acerca de esta imagen? ¿Te parecería agradable? Es un garaje. Puede ser un trastero, puede ser una habitación, puedes extrapolarlo a cualquier situación que tengas en tu casa, ¿vale? Pues en principio no parece del todo agradable para poder estudiar y para poder concentrarte, pero estoy seguro que con pequeñas modificaciones podríamos convertirlo en algo así, algo mucho más placentero para poder pasar horas, para poder concentrarme con una buena luz natural o sustituyéndola por la luz, como os comentaré dentro de un momento, y sobre todo la limpieza del lugar. Pequeños consejos que os podemos dar para el estudio en casa. Pues mira, siempre tienes que hacerte la cama antes de empezar a estudiar, si vas a estudiar en la misma habitación donde duermes. ¿Por qué? Porque hay que ser muy ordenado. Y el verte la cama directamente deshecha, pues no te infunde esa mecánica que necesitas para aprobar una oposición. Claramente, con estas fotografías que te hemos traído, pues verías una persona extremadamente ordenada en este sentido. Pero, insisto, siempre es bueno para poder focalizar mucho más en tu objetivo. Vamos a ver, los materiales básicos que consideramos que tendríamos que contar para poder preparar bien una oposición desde casa. En primer lugar, deberíamos hacer hasta una lista de la compra. ¿Qué materiales voy a necesitar para poder controlar mi oposición? ¿Vale? Luego vemos el escritorio. ¿Qué escritorio vamos a seleccionar? Hay muchísimos tipos, ya sean en L, ya sean ovalados, ya sean rectos, ¿de acuerdo? Pero es un elemento muy importante para preparar el estudio. Elijamos bien el lugar en el cual queremos colocar nuestro escritorio, ¿vale? Que intentemos que esté alejado, como veis, lo más posible de cualquier ruido, que tengamos una buena conexión a internet. Si podemos evitar el wifi, pues mucho mejor si tiramos por cable, y también tenemos que intentar evitar cualquier distracción que pueda ser, por ejemplo, la ventana. La ventana, pues vamos a ver que la vecina de enfrente tiende la ropa, o que está cocinando, o que se está cambiando, o directamente cualquier cosa, y esto nos va a distraer de nuestro objetivo principal. Por contra, a esta fotografía que os he aportado, pues veríamos este otro tipo de escenario, un lugar en el cual estás focalizado directamente hacia tu ordenador, hacia tu libro, hacia tu objetivo, evitando cualquier tipo de distracción. Luego, las medidas que tenemos que tener en cuenta cuando elijamos un tipo de mesa, pues va a ser la altura, para que estemos cómodos dentro del mismo, ni muy alta ni muy baja, el tipo de silla, que os voy a hablar enseguida acerca de ellas, y la postura corporal ergonómica para poder evitar cualquier tipo de lesión, ya sea en la columna, ya sea en el cuello y sobre todo en la vista. Por regla general, los opositores suelen utilizar un tipo de mesa intermedia, ni muy grande ni muy pequeña, y una medida ideal podría ser la de 1,20 m de largo por la de 70 de ancho. Como mínimo 60 de ancho tendría que ser. Yo aquí tengo una pequeña anécdota, y es que cuando yo preparé la universidad, hice la carrera de Derecho hasta el año 99, que fue cuando empecé a preparar mi oposición como inspector de la Policía Nacional. Bueno, pues recuerdo que me compré 2 borriquetas, que fueron baratísimas, y después un tablero. Y lo recuerdo con mucho cariño porque aquellas borriquetas y aquel tablero me acompañó durante los 4 años de universidad, más después los 2 años que estuve opositando para ser inspector de policía. Y en ese momento, pues vi que fue una gran inversión desde el primer momento, ¿vale? Algo muy básico que todos podemos conseguir y que está al alcance de todos. Al respecto, podemos elegir también un tipo de escritorio que pueda ser de esquina o que sea en forma de L. Como veis en pantalla, son diseñados para poder ubicarlos en lugares idóneos de la casa, y el diseño en L hace que ocupe 2 paredes del mismo. Y la pared también nos puede aportar otro elemento que podría ser pues distintos tablones o distintos organigramas que podamos poner en la propia pared.
También es interesante que valores el tipo de tablero, el color del tablero que vas a utilizar. Y para ello te recomendaría que primero cojas folios en blanco, que es lo que normalmente estudiamos, y que los plantes directamente sobre el color del tablero. A ver qué te parece el contraste entre ambos objetos. Y si no lo ves del todo claro, siempre, como solución económica, podríamos recurrir a un tipo de tapete, ¿de acuerdo?, para poder elegir el color de contraste que vamos a utilizar. Dejamos ya el tema del tablero, el tema del escritorio y pasamos a analizar el tema de la silla. Lógicamente, estudiar en el sofá es comodísimo, pero es muy poco productivo. Y vemos la diferencia con estudiar en esa postura ergonómica y concentrado dentro de nuestros objetivos. Respecto de las sillas, hay muchísimos consejos por internet, pero he querido recopilarte algunos de los que considero más importantes. Tenemos que vigilar, por ejemplo, el tipo de tapizado. Un tapizado que no sudes mucho, ¿de acuerdo?, que no se te pegue el cuerpo al mismo, que transpire, sobre todo la postura ergonómica, que ese tapizado y ese diseño de la silla nos permita una posibilidad de regular la posición, ya sea de inclinación, ya sea de dureza, ya sea de altura, ¿de acuerdo?, o incluso con los reposabrazos. Y, sobre todo, que sea resistente al uso diario, porque seguro que vas a pasar muchas horas en esa mesa y en esa silla y a lo mejor no has valorado la importancia que puede tener para tu concentración dichos elementos de estudio. Una vez que ya tenemos la mesa y la silla, vamos a pasar a analizar el flexo. Tener una buena iluminación, sabéis todos que es fundamental para no castigarnos más la vista de lo que ya la castigamos diariamente, y es preferible siempre la luz natural. Habrán espacios en los cuales no podremos permitirnos el lujo de una luz natural, o bien porque estamos en una habitación con una ventana pequeña, o bien porque tengo que estudiar en otro espacio, pero en esos casos pues podríamos optar por otro tipo de iluminación. Como veis, la iluminación adecuada te va a ayudar a mantenerte enfocado en tu objetivo y tus ojos pues sufrirán un poquito menos de lo que ya van a sufrir cuando preparas una oposición. Al respecto, ya os he dicho, luz natural o ideal. ¿Y dónde colocáis esa mesa? No la coloquéis debajo del ventanal porque os estáis distrayendo con una paloma que pueda pasar por enfrente. Y vigilar también, si se puede, siempre dentro de las posibilidades que cada uno se pueda permitir, pues que la luz nos pueda entrar por el lado contrario a la escritura. Es decir, si somos diestros y estamos escribiendo con la derecha, si tengo la luz por esta parte, pues me va a enfocar la sombra por aquí, dentro del folio. Lo ideal sería que la ventana, si eres diestro, te atacara la luz desde la parte izquierda en ese caso. Bien, otro de los detalles que queríamos comentaros es que si utilizas una mesa pequeña, por ejemplo con ordenador, con documentos o incluso bandeja, en ese tipo de mesa pequeña suele ser recomendable una luz tipo flexo, que tenga una base, como la que tenemos en pantalla. Pero luego, si utilizamos una mesa de mayores dimensiones, suele recomendarse un brazo articulado, es decir, va con un gancho, ¿de acuerdo?, que es adaptable en altura, ¿de acuerdo?, lo presionas y entonces ya ese brazo, que son muy económicos, nos puede llevar la luz hasta el punto en el cual necesitemos. Así que resumimos, mesas pequeñas suele utilizarse un flexo de base, mientras que una mesa más grande utilizamos un flexo articulado. Y ya para rematar el tema de la luz, veríamos que hay que regular también la temperatura y los vatios que tenga nuestro flexo. Analizando la temperatura vemos que existen tres posibilidades y aquí la gente que ha controlado este tema, que ha estudiado mucho este tema, nos recomienda una luz neutra o como máximo a 4000. Esa es la que suele utilizarse. De esos tres tipos, para estudiar, como veis, se recomienda la luz neutra. Se trata de un tono más natural y en el que se asemeja a la luz solar, dentro de las posibilidades. Y finalmente, los vatios. Lo recomendable sería una bombilla que sería de 60 vatios o su equivalente en LED que sería de 8 vatios, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones sería ideales. Dejamos el flexo y nos pasamos al atril. Yo debo reconoceros que tengo un atril en mi casa y que lo he utilizado muy poco, pero documentándome para prepararte esta exposición, he visto unas virtudes que puede tener un atril que yo no había visto en su día. Por ejemplo, hay atriles que son de pie. Esto te permitiría evitar pasar largas horas sentado. Y más cuando tenemos una posición que puede complementarse con una prueba física, como es el caso de Policía Nacional, Inspector de Policía o Guardia Civil, creo que es interesante pues también el uso de un atril que me permita estar de pie. Y ya no te digo estar haciendo pesas, estar haciendo sentadillas o cualquier cosa para combinarlo con lo que sería el estudio, pero sí moverte de otra forma o de cara a estar cantando los temas. Insisto, creo que ayudan bastante a evitar el sedentarismo. Y luego con los atriles que son de mesa, tienen unas dimensiones mucho más reducidas que los que son de pie, lógicamente, y lo utilizamos principalmente para estudiar o leer en casa. Respecto del tema del atril, vamos a ver que ayuda a mantener una postura correcta. Vemos como principal ventaja, permite mantener la postura corporal idónea en ese momento, porque no tengo que estar leyéndolo de esta forma, está mucho más levantado, inclino el cuello lo mínimo posible para la lectura. De esta forma mantenemos una mirada menos en picado, que sería con un folio que esté apoyado en la mesa.
y además reducimos el efecto fatiga que podemos y no podemos, vamos a sufrir en las horas de estudio que tengamos. También va a mejorar la atención y la concentración porque el atril está diseñado para eliminar cualquier fuente de distracción, por lo que es interesante que valores la posibilidad de adquirir, porque son muy económicos también, el tema del atril para completarlo con tu estudio. Y luego, pues bueno, hay gente que le encanta estudiar con cascos tipo de tiro que utilizamos en la Policía Nacional, o cualquier otro sistema, o incluso estudiar con música, y cada uno se tiene que adaptar a lo que a él realmente le sea productivo. Pero el tema de los cascos pues va a evitar enormemente pues cualquier tipo de distracción. Hay una página que la he visto muy interesante porque esta gente pues ha recopilado algunos de los cascos que se venden por distintas páginas web, nos indican el precio y nos indica sobre todo esa comparativa. Insisto, me parece interesante, por eso os la he traído y te da los pros y los contras para poder utilizarlo. Otro de los medios que yo utilizaría dentro de mi estudio diario sería el pomodoro. Realmente es un cronómetro y la técnica del pomodoro, que estudiaremos en otras temáticas que os ofreceremos desde la Academia Jurispol junto con muchas técnicas de estudio, viene a dividir las tareas en trozos que pueden ser, por ejemplo, de 20 minutos o de 25 minutos, tomándote descansos de 5 minutos entre cada uno de esos pomodoros. Entonces, la regla habitual es que cada 4 pomodoros tendríamos que tomarnos un descanso cíclico, un descanso que podría ser de 15 a 30 minutos. Y esto es una forma de obligarte. Y es lo mismo que cuando hacemos las pruebas físicas. Y yo digo, venga, pues hoy voy a correr 15 minutos y voy a descansar 2 y voy a correr después 10 y luego descanso 2 minutos más y termino corriendo 5 minutos. Exactamente igual, pero para el tema del estudio. Levantar un muro, como os pongo en pantalla, contra las interrupciones es una de las líneas básicas que todo opositor tiene que tener clarísimo y que trabajaremos en otras unidades temáticas que os queremos ofrecer desde Jurispol. De nada nos sirve dividir el trabajo con los pomodoros si no realizamos las paradas, ¿de acuerdo?, correctas, o si estamos cada 2x3 atendiendo a un mensaje del ordenador o atendiendo al móvil. También tienes que poner en práctica distintas técnicas para poder evitar esas distracciones, como pueda ser el uso del casco que te he comentado, apagar cualquier tipo de notificación que nos pueda llegar desde redes sociales o desde el móvil, cerrar cualquier programa que pueda tener activo en el ordenador y, sobre todo, yo lo que haría es avisar a los que compartan piso conmigo o avisar a mi familia de que estoy concentrado en el estudio y que voy a dejar incluso el móvil fuera de la habitación, que si necesitan algo muy urgente que pasen, pero si no, pues que me dejen concentrarme. Esto realmente lo pides una vez, el resto de veces pues ya va solo perfectamente. Sobre todo, mucha calma cuando empecemos con el uso de los pomodoros. Lo veremos en técnicas de estudio, mucho más concreto. Pero sobre todo, el cambio de rutina siempre nos afecta, ya sea física o ya sea mental. Así que si vas a empezar a utilizar el pomodoro, te recomendamos que utilices técnicas progresivas para ir creciendo y que te lo tomes con mucha calma, porque es verdad que si ahora quieres correr 1 hora seguida, pues no lo vas a conseguir seguramente, a menos que estés muy habituado. Así que en el estudio exactamente igual. Si, por ejemplo, hoy te has dado 3 pomodoros, 3 rondas de pomodoros, pues intenta mañana llegar a 4, a ver si realmente tu cuerpo aguanta con el cuarto o es improductivo y estás calentando la silla de forma inútil. Por lo tanto, valdría la pena que pares y que sigas con otra cosa. Planifica también los descansos y que los descansos sean de calidad. Porque si yo descanso y me pongo a atender al móvil, pues no estoy del todo descansando mentalmente. Intenta aprovecharlos para ir al lavabo, para lavarte la cara, ¿de acuerdo? Es interesante estirar las piernas, rellenar la botella de agua, ¿de acuerdo? Es muy interesante que hagas todas estas cosas para evitar distracciones del pomodoro. Y sobre todo puedes hacer cualquier cosa menos agotarte mentalmente, dígase leer cualquier otra cosa que no sea el objetivo principal que tú estás afrontando. Visto esto, un elemento fundamental en el estudio, la estantería. La estantería nos va a servir para clasificar, para ser ordenados y saber exactamente dónde tenemos cada cosa. Hay estanterías metálicas, hay estanterías de madera, de muchísimos tipos, pero fíjate esta fotografía que encontré por internet el otro día, muy interesante, una mesa normalita, pequeña, tal vez de 1 metro de larga por 60 de ancho, que le han puesto a los lados lo que serían 2 estanterías metálicas. Me lo permite tener todo a la vista, todo concentrado. Cualquiera, es decir, bloques de oposición, por ejemplo, o preparación física, o psicotécnicos, ortografía, cualquier cosa a la vista y siempre bien ordenado. Sobre todo, otro de los aspectos importantes para un opositor, impulsar la motivación. Es fundamental. El opositor está trabajando y a veces esto la gente no lo entiende. Una oposición es trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo incluso desagradecido, porque hasta que no apruebas tu oposición, pues la gente puede pensar que no estabas haciendo lo que tenías que hacer. ¿De acuerdo? Y es en ese momento en el cual demostramos que efectivamente estábamos haciendo lo correcto. Sobre todo, busca motivación. El éxito buscará esa motivación y la motivación la vas a perder.
habrá momentos, pues ahí es donde tu academia tiene que estar, o tu preparador tiene que estar a tu lado para poder empujarte. Si trabajamos en grupo, sobre todo, un día lo tendré mejor para ir a correr, pues animo a los demás. Otro día lo tengo peor, pues me dejo arrastrar por los demás. Bien, otro elemento básico del Opozulo que tenéis que tener todo el mundo controlado, fluorescentes. Y sobre todo, un código de colores adecuado, ¿vale? Lo trabajaremos también con técnicas de estudio, pero vigílalo, por favor, tampoco tantísimos como os he traído en pantalla, pero sí que tengas un código de colores de 3, 4, 5 colores y siempre te vayan a marcar lo mismo. Esto también te lo diría para el tema de bolígrafos. Intenta utilizar bolígrafos de distintos colores para destacar lo que tú te interese. Y hay una cosa muy interesante que se llama la libreta random. Una libreta random es una libreta aleatoria, es una libreta que no sigue un orden lógico, no sigue tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Para eso tenemos los ficheros, tenemos las fundas de plástico, que enseguida hablaremos de ello. La libreta random es cualquier idea interesante de tu oposición que tengas, apuntan a la misma. Y como consejo, antes de dormir, me cojo la libreta random, 2-3 minutos, me leo un par de páginas, a dormir. Mañana sigo donde me quedé. Y cualquier cosa, cualquier mensaje, cualquier novedad, una noticia de prensa que te aporte algo, una pregunta de test de la plataforma, cualquier cosa que aprendas, la vas metiendo en la libreta random, sin un orden lógico. Esto se tiene que hacer de forma paralela a ser ordenados y colocarte en tu funda de plástico del tema 1 lo que tú has visto interesante. Pero sobre todo que sea un batiburrillo de un montón de ideas que van entrando dentro de tu cerebro e intentar hacer rondas de lectura, de repaso en la libreta random. Otro de los elementos básicos de un opositor, pues las notas de POSIT, es importantísimo. Hay gente que son unos verdaderos fanáticos dentro de todo esto, hay páginas web especializadas solamente en lo que sería el material de estudio de un opositor y el código de colores que te decía. Sobre todo vigila que sean de cierta calidad. No son muy caras tampoco, pero si te las compras de poca calidad, pues el pegamento no va a ser bueno, se te va a soltar y ya no sabrás aquella nota dónde la tenías en ese lugar concreto. Y otro de los elementos básicos que tenemos que tener en nuestra mesa de estudio, pues lógicamente serían los clips para clasificar información, lapiceros, ya sea para subrayar, para destacar o alguna duda que tengas, lógicamente el celo, las grapas, son cosas básicas que seguro que todos tenemos ya por casa, pero que tienen que formar parte del kit del opositor. Y un elemento muy interesante son las fundas de plástico. Voy a defenderlo. Me explico. La oposición son temas sueltos, son objetivos sueltos. Muy pocas veces vemos un tema que es continuación del otro. Por ejemplo, en Inspector de Policía hay un tema que es el homicidio y nada tiene que ver con el tema, por ejemplo, de patrimoniales. Nada tiene que ver con el tema de seguridad colectiva. Por lo tanto, yo puedo tener perfectamente almacenada mi información del tema 1 por aquí, del 38 por allá y del 14 por aquí. Objetivos sueltos. Entonces, me permiten que cuando yo vaya a repasar, cuando vaya a estudiar un tema, saco de la funda, me saco mi información y en ese momento ya me concentro solamente con ese objetivo. Si esto lo hacemos con una libreta, mal. Hay libretas que sabéis que vienen clasificadas por colores, mal, a menos que vayas arrancando los folios de colores y luego clasificándolo dentro de la funda. De verdad, me parece muy interesante que valoréis la posibilidad de trabajar con fundas para ir almacenando los distintos objetivos que tenéis en vuestra posición. Dígase, tipos de psicotécnicos. Podrías clasificarte en cada uno de ellos, pues mira, este para dominó, este por ejemplo para figuras, este para series de letras, este para series de números. Y luego dentro de cada funda pues puedes meter las fichas que desde Jurispol te ofrecemos como resúmenes o ejemplos o trucos, consejos que puedas ir cogiendo de cada uno de esos psicotécnicos, ¿vale? Bien, y todas esas fundas, ¿cómo vamos a clasificarlas? Lógicamente, en un archivador. Los archivadores pues ya van al gusto. Yo recomiendo archivadores de 4 anillas, no de 2, porque los de 2 anillas suelen al final romper lo que sería la funda de plástico que tienes dentro, y hay archivadores pues muy económicos tipo de cartón, otros de algo más duro, plástico duro, lo que tú consideres, pero sobre todo sea organizado y desde el principio ten las ideas claras para que cada día de tu vida que inviertas en la oposición sea la mejor inversión de tu vida y te lleve hasta el aprobado. Así que muchas gracias a todos por haber escuchado este vídeo hasta el final y espero que te haya gustado los consejos que hemos podido ofrecerte.